La Casa de los Lamentos en Guanajuato, es una historia de terror en México. Los fenómenos paranormales y satánicos son algo que causa miedo y es llamado por los locatarios, un lugar maldito. Hoy vamos a adentrarnos en la trágica historia de esta casa maldita, un relato de amor, muerte y oscuridad que sigue aterrorizando a quienes lo conocen. Dicen que quien se atreve a cruzar su umbral escucha lamentos escalofriantes, como si las paredes estuvieran vivas, guardando un sufrimiento que nunca encuentra descanso. Para entender el origen de la Casa de los Lamentos, debemos remontarnos al siglo XIX. Este era el hogar de Tadeo Fulgencio Mejía, un hombre adinerado y poderoso, conocido en Guanajuato no solo por su fortuna, sino también por su carácter frío y reservado. Tadeo vivía en esta mansión con su esposa María Constanza, una mujer a la que amaba intensamente, pero su felicidad no duraría para siempre. Una noche, María fue brutalmente asesinada durante un asalto en la casa. Tadeo quedó devastado, hundido en un abismo de dolor y desesperación. Su vida perdió todo sentido, y la locura comenzó a apoderarse de él, impulsándolo a tomar decisiones que marcarían su destino, y el de la casa que él habitaba. Desesperado por volver a ver a su amada, recurrió a prácticas satánicas y rituales oscuros. También practicó rituales de brujería y magia negra. Se dice que contactó con sectas satánicas y a entidades oscuros que le enseñaron métodos impíos para comunicarse con el espíritu de María. Pero aquellos rituales satánicos fueron aumentando día a día, y dejaron de ser simples ceremonias para convertirse en sacrificios humanos. Poco después, comenzaron a desaparecer personas en los alrededores, especialmente indigentes y viajeros sin familia. Muchos decían que los secuestraban en la noche y que jamás los volvían a ver. Tras su desaparición, los vecinos empezaron a notar un olor nauseabundo alrededor de la casa. La gente comenzaba a murmurar que algo oscuro y maligno habitaba ese lugar, pero no estaban seguros de quién lo estaba haciendo, pero sospechaban de que en aquella casa algo maligno pasaba. Las desapariciones fueron aumentando, y los habitantes cercanos a aquel lugar sospechaban de ese hombre. Ellos sabían que en esa casa pasaban cosas extrañas. Los rituales, las misas negras, ya eran muy constantes y llegaron a un punto muy extremo. Pero aún así no estaban ellos seguros de que fuera aquel hombre que hacía tantas cosas inhumanas. Y así continuaron sin saberlo por años. Tadeo, en su locura, ofrecía sacrificios humanos en busca de una respuesta, para poder hablar y ver a su amada fallecida. Sin embargo, lo que realmente logró fue abrir una puerta hacia el más allá, donde no había control de esas entidades demoníacas, ya que él sirvió como vínculo para poder hacer sacrificios humanos. Se dice que los demonios nunca se iban a ir, ya que ellos fueron los que lo controlaban, y así fueron llenando su hogar y su mente de ideas malditas. Hay quienes dicen que siguen habitando legiones satánicas muy fuertes en esa casa. Se dice que en su afán de devolverle la vida a su esposa, solo logró traer de las sombras al mismo Satanás, y a las legiones malignas que poseyeron su alma en la casa. Años después de la muerte de Tadeo, la Casa de los Lamentos se convirtió en el lugar más temido de Guanajuato. Los residentes cuentan que, al caer la noche, se escuchan lamentos desgarradores y gritos de sufrimiento provenientes de sus muros, sonidos que hielan la sangre de cualquiera que pasa cerca. Pero lo más aterrador son las apariciones que muchos aseguran haber visto. Muchos testigos afirman haber visto figuras oscuras asomarse por las ventanas y vagar por los pasillos, sombras que parecen observar y que desaparecen cuando los habitantes voltean y se acercan. Algunos turistas incluso han relatado experiencias estremecedoras, sienten cómo la temperatura baja restrictiva, como si una presencia fría y maligna los rodeara. Los espejos, dicen, guardan los reflejos de aquellos que sufrieron, reflejos que no pertenecen a las personas vivas. En ocasiones, los visitantes sienten opresión en el pecho, una sensación de terror incontrolable que los obliga a salir corriendo, como si algo o alguien estuviera observándolos desde la oscuridad. Las pobres víctimas que fueron parte de los rituales satánicos nunca han descansado y siguen ahí. Algunos han afirmado ver a las almas de las víctimas de Tadeo atrapadas en el sótano. Dicen que sus figuras parecen implorar por ayuda o justicia, como si quisieran anunciar a los vivos del horror que allí vivieron. En las paredes del sótano se han encontrado marcas de uñas, como si las víctimas hubieran intentado escapar, dejando un rastro de su sufrimiento eterno. Dicen que quienes entran con dudas o miedo son más propensos a ver las sombras de aquellos que sufrieron, y que pueden escuchar los lamentos que dan nombre a la casa. Algunos investigadores creen que los espíritus atrapados en la Casa de los Lamentos no solo están buscando justicia, sino que intentan advertirnos de los peligros de obsesionarnos con lo imposible. Otros, más escépticos, aseguran que el lugar es un simple eco del sufrimiento que Tadeo causó en vida, un recordatorio eterno de los errores humanos. Sin embargo,
Los pocos que viven cerca de ahí cuentan que esa casa está maldita y que no es un lugar turístico. Muchos sacrificios fueron hechos por este hombre, y algo que es realidad es que los demonios lo engañaron y él les creyó. A ellos les gustaba seguir presenciando sacrificios. Visitantes y expertos en lo paranormal coinciden en que la casa parece no pertenecer al tiempo como lo conocemos. Los relojes se detienen, las luces parpadean, y algunos han relatado experiencias en las que sienten que el tiempo transcurre de manera distinta dentro de sus muros. Hay quienes aseguran haber perdido minutos, e incluso horas completas, despertando confundidos y con recuerdos fragmentados. Con los años, han intentado desentrañar los misterios de la Casa de los Lamentos, y solo han escuchado testimonios de gente que les pide que no vayan a aquel lugar. Algunos relatos aseguran que el dolor y el sufrimiento en la casa es tan denso que cualquiera que entra siente una opresión en el pecho, una presencia aterradora que parece acechar en cada rincón, cada sombra. Hoy, la Casa de los Lamentos se ha convertido en una atracción turística, pero las guías advierten a quienes la visitan que deben ir con respeto, y sin miedo, que aquí están unos testimonios de personas que estuvieron en ese lugar maldito. En una visita diurna, me encontré sola en uno de los pasillos. Fue entonces que escuché un lamento suave, pero claro como el agua. No era una voz viva, era el lamento de alguien que me susurraba al oído, y me decía que él jamás descansaba en paz. Cuando estuve en el sótano, sentí que alguien estaba detrás de mí. Y escuché susurros. Eran palabras ininteligibles. Pude sentir el roce de algo frío en mi brazo, como una mano. Fue aterrador. La Casa de los Lamentos es un recordatorio de que el amor, cuando se transforma en obsesión, puede abrir puertas que nunca debieron cruzarse. Es una advertencia sobre las consecuencias de jugar con lo desconocido, y querer buscar en lugares donde nadie quiere vivir las consecuencias. Una mujer habla de que, tras visitar el sótano de la casa, sintió que algo tiraba de su cabello. Más tarde, encontró un mechón arrancado, acompañado de un moretón en su cuello. Este incidente la llevó a investigar el lugar, descubriendo que varias de las víctimas de los sacrificios tenían marcas similares, como si hubieran sido sujetadas por un hombre o una mano. Al igual que en una visita reciente, un grupo de exploradores urbanos informó haber escuchado el grito de una mujer en una habitación cerrada. Cuando entraron, no encontraron a nadie, pero sus cámaras captaron un sonido bajo y gutural, como un susurro que decía: "Vete ahora". Muchos visitantes han salido aterrados, asegurando que algo oscuro los seguía o que vieron una figura que no dejaba de observarlos desde las sombras. ¿Todavía quedan ecos de aquellos lamentos? Se cuenta que la energía maldita de Tadeo y sus víctimas sigue ahí, anclada en cada rincón. El enigma de la Casa de los Lamentos, ¿fue el sufrimiento de Tadeo lo que atrajo a las almas? ¿O fueron los sacrificios lo que abrió la puerta a una dimensión de horror sin fin? Es un espacio que pertenece a las sombras, a los gritos y a las almas de aquellos que jamás encontraron descanso. Sin embargo, las verdaderas preguntas siguen siendo: ¿qué pasa cuando dejamos de buscar respuestas y simplemente escuchamos? ¿Qué sucede si prestamos atención a los lamentos? ¿Son realmente advertencias, o son el eco de dolor y terror? Esta casa es una advertencia sobre las consecuencias de jugar con sucesos desconocidos, y donde los demonios siguen habitando. Las personas quieren ir a buscar respuestas y saber la verdadera historia, pero hay lugares donde ni los vivos quieren investigar por temor a lo desconocido y las consecuencias que esto podría tener. Nadie sabe con certeza qué pasó aquí, pero una cosa es segura: esta casa no es un lugar para ir a investigar, ya que los que lo hacen experimentan muchas pesadillas tiempo después, y ha habido muchas consecuencias para los que han pasado la línea de lo humano y lo paranormal. Algunos han tenido que vivir las manifestaciones de aquel lugar maldito. Muchos han tenido que pagar el precio, y jamás sabrán en dónde buscar, y nadie podrá encontrar esos cuerpos que están sin descanso eterno, ya que ellos seguirán habitando aquel lugar.